¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la seguridad en México con otro notable invitado, René Cáceres, doctor en ciencia política directamente desde Ciudad de México. René Cáceres, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, René. ¿Dónde está el tema de la seguridad hoy en la vida de México? Bueno, sin duda el tema en términos de seguridad aquí en el país pues es complicado, ¿no, Jorge? Ya lo hemos visto en los medios de comunicación, ha trascendido las fronteras porque tenemos un problema bastante grande en términos de narcotráfico, o sea, pensando en el crimen organizado que ya se ha vuelto transnacional y bueno, estos grupos de la delincuencia organizada han traspasado las fronteras y han llevado estas actividades criminales prácticamente por todo el mundo, ¿no? Entonces sí es un problema bastante grande hacia afuera, pero también hacia adentro. Y en ese sentido, ¿cómo lo comparás históricamente? Estamos en una situación que se ha agravado, ha evolucionado negativamente, positivamente con estos últimos gobiernos de AMLO y de ahora de Claudia Sheinbaum. Mira, el asunto con el crimen organizado es que históricamente en México había estado controlado, ¿no? Digamos que hasta la década de los 80s más o menos había tenido como una estructuración institucional, es decir, había estado controlado. Una vez que esta estructuración se pierde con el lamentable deceso de Camarena y entonces la intromisión de los Estados Unidos, la CIA, en fin, pone fin a como control institucional que se tenía sobre las estructuras criminales en México, sobre todo el narcotráfico, y a partir de ahí es que empieza a crecer porque se diversifican los grupos del narcotráfico que estaban controlados, ¿no? Entonces es con Felipe Calderón cuando llama esta guerra, ¿no? De frente hacia los grupos del crimen organizado que la violencia en México empieza a crecer de manera desmesurada. Ahora, ¿alguien tenía que hacer esta guerra? Sin duda la tenían que hacer. Fue una guerra desmedida, no hubo, las visiones acertadas, los diagnósticos correctos para llevarla a cabo. Bueno, también sucedió. Entonces eso es lo que llevó a que los grupos del crimen organizado, en específico los del narcotráfico, empezaran a crecer. Y ha sido una lucha constante porque no se han podido detener, es decir, se han profesionalizado lo suficiente como para disputarle al Estado la cuestión territorial, pero también la cuestión en términos de utilización de armamento y además de alto calibre. ¿Tú te acuerdas que Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín, tenía una frase, entre comillas, famosa, que decía, o plata o plomo, o te compro o te mato? En ese sentido, en América Latina, empezando desde países del sur, donde se produce, digamos, la cocaína o alguno de los narcóticos, estamos hablando de especialmente Ecuador, Perú, Colombia, y la ruta, digamos, hacia el norte que pasa por todo Centroamérica y México. Allí no se da el fenómeno también, René, de que o te compro si sos un gobernador, si sos un alcalde, si sos un diputado, si sos un senador, si sos un presidente, o te mato. Bueno, esta frase de Pablo Escobar está más en boga que nunca, ¿no? Es decir, el crimen organizado, al menos aquí en el país, se maneja sobre esa base, ¿no? Es decir, la base de la violencia ya no es una cooptación, digamos, de forma natural, un poco de corrupción, sino que ahora es a través del uso desmedido de la violencia. Entonces, eso lleva a una problemática bastante grande y ha alcanzado todas las esferas institucionales, es decir, desde los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, ¿no? Entonces, se ha insertado, ¿no?, institucionalmente dentro de las estructuras de gobierno y eso ha llevado a niveles grandes de corrupción, ya sea por acción, por omisión o por miedo, ¿no? Y cuando eres un gobernante en cualquier nivel, tienes que pactar con el narco, es decir, donde estas estructuras están muy fuertes, inclusive donde hay uno, dos o tres o más grupos del crimen organizado que, como bien dices, se disputan estas rutas, ¿no? Entonces es muy difícil para los gobernantes no caer en esto. Ahora,
de que los hay, los hay. Es decir, hemos visto últimamente el caso de Carlos Manso allá en Uruapan, en Michoacán, que él se asumió fuera de los cánones institucionales, era un alcalde que se fue por la vía independiente, era de Morena, por algunas situaciones que luego platicamos, decidió irse por la vía independiente, también los diputados locales, y entonces gana la presidencia municipal, y él solo decide enfrentar este problema. Por supuesto, las capacidades que tiene el municipio de Uruapan no le daban para atacar correctamente el narcotráfico, estuvo pidiendo continuamente apoyo al gobierno federal, y bueno, ya vimos en lo que ha resultado, ¿no? Lamentablemente muere, pero él era de los pocos que decidió no aceptar plato plomo, ¿no? Y bueno, pues un poco el resultado también ahí está, ¿no? ¿Y dónde ves tú la participación o la relación o la injerencia, como tú le quieras llamar o calificar, de Estados Unidos en colaboración o en injerencia o en participación en el tema de la seguridad y la inseguridad y el tema del combate a las drogas o al narcotráfico? Bueno, los Estados Unidos tienen una larga data de tener intromisión en nuestro país, es decir, para ellos nosotros somos una cuestión de seguridad nacional, dada la historia, como contaba hace rato, ¿no? En términos del narcotráfico, es decir, nosotros asumimos el papel que fue perdiendo Colombia, no de productores, pero sí de introducir, ¿no?, el producto a los Estados Unidos, una vez que por ahí de los 80s, también 80s, 90s, pierden esta ruta que tenían por el Caribe los colombianos, y luego tienen que pasar por México, y los mexicanos, bueno, pues si algo nos caracteriza es el ingenio, entonces empezamos a tener estas rutas alternas, se empezaron a hacer toda esta serie de túneles, en fin, y eso le generó un problema a los Estados Unidos bastante grande, porque se empezó a introducir todavía de forma más acelerada cualquier tipo de estupefaciente hacia sus fronteras. Entonces los Estados Unidos, pensando en esta cuestión del tráfico de drogas, pensando también en su doctrina de seguridad nacional, es que han estado muy metidos con nosotros, algunas veces colaborando, algunas veces lo han hecho sin esta colaboración, ¿no?, haciéndole de motu propio, como lo que pasó con el Mayo Zambada. Pero digamos que en términos de lo que estamos viviendo ahorita, estamos teniendo sí una relación interinstitucional bastante importante en términos de lo que ahora ya no es el tráfico convencional, pensando en la marihuana o la cocaína, sino que ahora eran metanfetaminas y ahora se pasó al fentanilo, ¿no? Y esa es una preocupación bastante grande para los Estados Unidos en términos de pérdida de vidas humanas. Entonces nos están, digamos, colaborando con nosotros, llevando a cabo labores de inteligencia, nos pasan la información y nosotros llevamos a cabo diferentes golpes contra los grupos del narcotráfico. Pero sí, o sea, desde siempre los Estados Unidos han tenido un interés muy marcado con nosotros, y como insisto, algunas veces lo han hecho por la vía institucional y algunas veces lo han hecho por sus propias vías, ¿no? Y en el caso en particular, digamos, de los últimos meses o meses recientes, estamos hablando de la presidencia de Donald Trump, cuando de alguna forma usa la amenaza de decir: ahora los traficantes de drogas ya no cometen delitos juzgados por la justicia civil, sino los voy a redefinir como terroristas, y ahora ya no son narcotraficantes que deben ser sometidos al proceso de justicia civil, sino son narcoterroristas, y entonces entró en una guerra que no tiene las características más similares o tan similar como fue la lucha contra Al Qaeda, así lo definen. Y de pronto también llegan, digamos, a ataques en el Pacífico, y acá estamos hablando también de que México es parte, digamos, de esa, entre comillas, amenaza. ¿Cómo está viviendo México esa amenaza y cómo está viviendo el gobierno de México y la reacción del gobierno? Fíjate, Jorge, es que aquí hay varias partes muy interesantes, es decir, lo acabamos de comentar. Esta cuestión de los Estados Unidos en términos de intromisión en factores de seguridad responde a su doctrina de seguridad nacional, y esta doctrina
doctrina se ha transformado ahora con la llegada de Donald Trump, como bien lo dices, ¿no? Es decir, ahora 6 grupos de narcotraficantes, entre ellos 4 mexicanos, 2 extranjeros, el Tren de Aragua y otro que no me acuerdo, son catalogados como grupos de terrorismo, ¿no? Esto quiere decir que, de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, ellos pueden intervenir, ¿no? Porque es un riesgo a su seguridad nacional, pueden intervenir en cualquier lugar del mundo para hacerle frente a este mal. Por supuesto que esto significaría una incursión militar a un territorio extranjero, como lo han venido haciendo desde el inicio de los tiempos, es decir, no nos debe extrañar. Ahora, lo que sí es que los Estados Unidos, al menos en México, se han visto muy cautos en este sentido. Más allá de lo que sucedió en la administración Biden con el secuestro del Mayo Zambada, en términos de nosotros nos están proporcionando, insisto, estos canales de inteligencia para llevar a cabo determinadas detenciones de acuerdo con sus intereses. También eso es importante decirlo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un interés porque los grupos de narcotraficantes también se vean disminuidos, pero ellos en términos de su seguridad nacional requieren que sean eliminados. Entonces, por ahí vamos llevando a cabo la disputa. Ahora también, por una cuestión de presión, es decir, ellos están presionando mucho en las fronteras, ¿no? Por cuestiones comerciales, porque nosotros no atacamos de manera concisa como ellos requieren en términos de seguridad el ataque a los grupos del crimen organizado. Entonces tienen esa presión, ¿no? De imponernos diferentes cuestiones como las arancelarias, como no darnos por inteligencia, cómo no llevar a cabo incursiones como las han llevado a cabo de grupos de sin nuestro consentimiento. En fin, hay muchas maneras en que los Estados Unidos mueven esto. Sin embargo, me parece que la presidenta Sheinbaum ha sido muy sagaz en términos de mantener la relación muy estable y muy de coordinación. René, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con René Cáceres directamente desde Ciudad de México. Estamos hablando sobre el tema de seguridad en México. René es doctor en ciencia política. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con René Cáceres directamente desde Ciudad de México. René, doctor en ciencia política. Estamos hablando sobre el tema de la seguridad en México. René, y otro tema que también vive muy intensamente México y vive muy intensamente la relación de México con Estados Unidos es el tema de la migración de los migrantes. ¿Cómo estás leyendo tú eso? Fíjate, Jorge, este es un tema muy interesante. Es decir, a ver, nosotros éramos un país originalmente que tenía esta población que no encontraba lugar en nuestro territorio y tenía que emigrar. Y esto ha sido una constante desde hace muchísimos años, ¿no? Y de repente los grupos también de migrantes que venían de Centroamérica, Sudamérica, en fin, se empezaron a volver más grandes, se empezaron a generar estas caravanas gigantes de migrantes, pero siguió siendo nuestro país un país de paso, es decir, digo, valga la redundancia, ¿no? Es un territorio de paso, es decir, venían, cruzaban por aquí, llegaban hasta la frontera, ¿no? Estos 3.200 kilómetros de frontera, algunos cruzaban de manera legal, la gran mayoría pasaba de manera ilegal. Seguía siendo un problema, digamos, en términos de paso migratorio hacia los Estados Unidos. Pero ahora con el cierre de las fronteras se ha vuelto un problema también para nosotros, porque dejamos de ser, como estoy comentando, un país de paso a ser un país de refugio. Entonces, al ver los migrantes reducido la oportunidad de cruzar hacia los Estados Unidos, pues ahora están buscando quedarse en nuestro país, un poco pensando en dos lógicas. La primera es insertarse de manera legal en nuestro país o quedarse aquí de manera ilegal, y la segunda es esperar a que termine el gobierno de Donald Trump y entonces se vuelvan a abrir las fronteras y puedan llegar otra vez a los Estados Unidos. Esto nos ha dado un éxodo, sobre todo en términos de gente que viene de Venezuela, de Colombia,
Colombia, de Haití y de Guatemala principalmente, ¿no? Y el problema es que nosotros no estábamos preparados para ser un país de recepción, digamos, o sea, en términos de derechos humanos, nosotros hemos hecho el mejor trabajo posible en términos de recibirlos, de mantenerlos. Es el Instituto Nacional de Migración que ha hecho un gran trabajo en este sentido. Sin embargo, somos un país que nosotros exportamos migrantes, es decir, el trabajo que ellos pueden encontrar aquí también es muy precario, ¿no? Porque nosotros hacemos ese trabajo, es decir, nosotros íbamos a Estados Unidos a hacer el trabajo que ellos no quieren hacer, pero en nuestro país nosotros hacemos esos trabajos. El que ellos vengan no está mal, sin embargo, se encuentran con esta gran problemática. Y una gran problemática también que difícilmente alguien empieza a comentar, pero ya se empieza a decir, es que también empieza a haber estos sentimientos xenófobos que son terribles, pero también la población donde se van asentando estos grupos de migrantes ha empezado a reclamar el que no estén o que se les den otros lugares de asentamiento, en fin, ¿no? Entonces, estas cuestiones que nosotros no teníamos, ¿no? En términos de rechazo hacia la comunidad migrante, se empiezan a gestar y esto, digo, va a empezar a crecer, ¿no? Y en términos de seguridad también, es decir, justos pagan por pecadores. Muchos de los migrantes efectivamente están buscando un mejor nivel de vida, escapar de diferentes cuestiones, ya sean políticas, sociales, económicas, pero también muchos se han insertado en las filas del crimen organizado. Y ese es un gran problema para nosotros, porque entonces se vuelven parte de estos grupos del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel de Sinaloa, de los Caballeros Templarios, en fin, que van reclutando muchos migrantes para llevar a cabo sus actividades. Tenemos nosotros un problema también aquí, por ejemplo, en la frontera norte, en Tijuana sobre todo, de robo a casa, habitación, que lo llevan a cabo, como se ha visto, ¿no? En las carpetas de investigación que lo llevan a cabo, sobre todo colombianos y venezolanos, ¿no? Entonces, esto se ha vuelto, sin agraviar pues a la comunidad migrante, pero es lo que va sucediendo también en términos de secuestro, ¿no? Entonces, se nos puede volver una cuestión muy complicada si no terminamos, ¿no?, de atacarla de manera coherente, fehaciente. Y cuando tú ves las presiones que ejerce Estados Unidos al gobierno mexicano, tanto en el tema del combate, digamos, al narcotráfico y al combate a la migración ilegal, ¿puedes identificar que trata de poner más presión sobre un tema que sobre el otro, que tiene una política diferente sobre un tema que sobre el otro? ¿Cómo comparas esos las dos, digamos, temas principales, diríamos, en esa relación con Estados Unidos? Pues fíjate que va junto con pegado, porque los Estados Unidos desde el inicio, el primer día de la administración de Trump, nos pidió que mandáramos 10,000 tropas de la Guardia Nacional hacia la frontera, ¿no? Porque de otra manera el tema arancelario nos iba a subir de manera desmedida, como lo ha hecho, por ejemplo, con China, ¿no? Nosotros en esos términos mandamos a estos 10,000 elementos de la Guardia Nacional y bueno, se han sumado otros más, ¿no? Entonces, bueno, la presión que ejerce Estados Unidos se nota de inmediato, ¿no? Insisto, es en base a sus requerimientos de seguridad, no tanto a los nuestros, ¿no? Es decir, a ellos no les importa si aquí se quedan o no se queda la comunidad migrante o que nos hagamos nosotros con ellos. Mientras no entren a los Estados Unidos, bueno, a ellos los tiene sin cuidado, ¿no? Entonces es un problema también para nosotros en términos de que tenemos un problema de crimen organizado, donde necesitamos también todas estas tropas, ¿no?, para combatirlo, ¿no? Entonces tenemos estas dos visiones y dos vicisitudes bastante complicadas, ¿no? Sin embargo, aún a pesar de esto, creo que se ha llevado con mucha diplomacia la cuestión de la seguridad, y te voy a decir también por qué, porque la Estrategia Nacional de Seguridad que está implementando el gobierno federal, aunque lenta por sus compromisos, ha empezado a dar buenos resultados, ¿no? Entonces me parece que, bueno, un poco estas dos visiones, esta dualidad, ¿no? ¿Y tú dirías que dentro, digamos, del ciudadano de a pie o incluso a nivel gubernamental, existe algún reclamo por parte de México o los mexicanos respecto a estos dos temas en Estados Unidos y decir,
Ojo, acá estamos hablando de que quieren que nosotros combatamos el tema de los narcotraficantes, pero si ustedes dejaran de consumir este tema se termina de la noche a la mañana. De la misma forma, el tema de la migración. Algunos reclamos es, si ustedes no apoyaran presidentes en Latinoamérica que están ejerciendo el neoliberalismo a ultranza y que dejan a millones de latinoamericanos en posiciones vulnerables, no tendrían obligación de verse forzados a salir de sus países a buscar un futuro mejor y el tema migratorio pararía. Es decir, la pregunta es, ¿hay algún tipo de conciencia de que en esto la moneda tiene dos caras? Sí, sí, claro, por supuesto. A ver, el gobierno mexicano ha sido muy claro en términos de decirle a los Estados Unidos que tiene un problema en términos de las armas, ¿no? Que estas armas que se venden de manera indiscriminada y que son adquiridas por los grupos de narcotraficantes. Ya por ahí tuvimos 2 demandas que fueron desestimadas en los Estados Unidos y sin embargo se sigue con este proceso en cuanto a las armerías que no le vendan, ¿no?, a los grupos del crimen organizado. Por ahí ya hay medidas en términos de labores de inteligencia para ir frenando esto. Esto es una cooperación bilateral que no se había tenido nunca. Insisto, de todas formas va un poco lenta, pero se va llevando a cabo. Sin embargo, es terrible. Ahora, en términos del consumo de estupefacientes en los Estados Unidos, bueno, es el país con el consumo más grande de ello. Ahora, tampoco es que los Estados Unidos de un día a otro puedan dejar de consumir, porque esto les llevaría a un problema en términos de salud bastante grande, ¿no? Y no tendrían cómo paliarlo con otros medicamentos. Entonces tampoco es que de un día a otro se puedan detener las cosas. Me parece que más que reducir el paso de estupefacientes o decirles que no consuman, creo que el asunto es golpear a los grupos del crimen organizado en términos monetarios, es decir, estas organizaciones se mueven en base a esto, ¿no? Continuamente tener o generar más ganancias económicas. Si uno les va minando estas capacidades económicas, por supuesto que el tráfico va a ir disminuyendo y esto también permitiría a los Estados Unidos ir, digamos, paliando esta crisis, ¿no?, que tienen de opiáceos, en fin, por toda la nación, ¿no? Pero si un día, si lo paramos, o sea, si somos objetivos, si lo paramos de un día a otro, cada uno de nosotros se mete en un garito terrible, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Ahora, la otra es que los ciudadanos, como bien dices, tienen un reclamo legítimo en términos de seguridad, porque si bien es cierto que nuestra estrategia de seguridad va funcionando, sobre todo en términos ahora diferentes, ¿no?, de generar estrategias, en términos de generar productos de inteligencia para paliarlo, y la inseguridad un poco empieza a disminuir, no al ritmo que quisiéramos, pero empieza a hacerlo, la sensación de inseguridad del ciudadano sigue estando muy alta. Es decir, aunque hayan bajado los homicidios en nuestro país, la sensación de que no nos sentimos seguros sigue estando muy alta. Y ese es un gran problema que debemos atacar, ¿no? René Cáceres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Jorge, te agradezco mucho la intervención.